Uf, chicos, lo de Khan y Demet no para de dar vueltas. Y es que acaba de salir a la luz algo que nos ha dejado helados, una historia que, la verdad, nadie nos había contado hasta ahora sobre la muerte de un amigo cercano de Khan. Y sí, digo muerte y Khan llorando porque la cosa va en serio, no es un drama de telenovela, esto es vida real y el dolor es palpable. A ver, para los que andan un poco desconectados, Khan Yaman es de esos actores que lo mismo te hacen suspirar con una mirada que te dejan con la mandíbula desencajada con sus movimientos. Y Demet Özdemir, bueno, qué decir de ella. La pareja que nos hizo soñar, la química que traspasaba la pantalla, ¿recordáis cómo estaban de enamorados? Eso era fuego puro. Pero hoy no venimos a hablar de su relación, ni de sus proyectos, ni de sus últimas vacaciones exóticas. Hoy la noticia es más oscura, más personal. Se trata de la pérdida de alguien muy importante para Khan, alguien que él consideraba familia. Y resulta que durante todo este tiempo, mientras todos estábamos pendientes de si volvían o no, si salía con alguna otra, si estaba en Italia o en Turquía, Khan estaba lidiando con este duelo en silencio. Lo fuerte es que la noticia de la muerte de este amigo ha salido ahora, meses después. Y la forma en que lo está pasando Khan, madre mía. No es para menos. Estamos hablando de una persona que ha sido un pilar fundamental en su vida. Y aquí es donde entra el salseo, pero del bueno, del que te hace pensar. Para ser honestos, yo me quedo un poco loca pensando por qué se ha mantenido esto en secreto tanto tiempo. No es lo normal apoyarse en los amigos, en la familia, cuando pasas por algo así. ¿Por qué tanta discreción? Muchos dicen que es que Khan es muy privado, que no le gusta exponer su dolor. Y sí, puede ser. Pero también me pregunto si a veces, cuando eres una figura pública, también tienes una especie de responsabilidad de mostrar esa parte humana, ¿no? Lo que yo creo que está pasando es que Khan ha necesitado su tiempo y su espacio para procesar todo. Y es totalmente válido. Pero para nosotros que somos fans, que lo seguimos en cada paso, esto es como un puñetazo en el estómago. De repente te das cuenta de que detrás de toda esa fachada de galán, de actor exitoso, hay una persona sufriendo, y mucho. Y lo de Demet, ay Demet. Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Se ha rumoreado que Demet, a pesar de la ruptura, ha estado ahí para Khan. Que se han apoyado mutuamente. Y ahora, con esta noticia, cobra todo el sentido del mundo. Si ella ha estado a su lado en este momento tan delicado, ¿qué significa eso para ellos? ¿Es solo amistad, un apoyo incondicional, o hay algo más ahí latente? Muchos dicen que su ruptura fue definitiva, que cada uno ha seguido su camino y punto. Pero yo sospecho que la conexión entre ellos es más profunda de lo que creemos. Cuando compartes momentos tan intensos, tanto buenos como malos, es difícil borrar eso de la noche a la mañana. Y ver a Khan visiblemente afectado, vulnerable, me hace pensar que si Demet ha sido ese consuelo, esa persona en la que ha podido apoyarse, podría ser el inicio de algo, o la reafirmación de que su vínculo es inquebrantable. Imagínate tú pasando por algo así, y tener a tu ex, con quien compartiste tanto, ahí para ti. Eso no se olvida fácil. Yo creo que esto es lo que realmente une a las personas, no los flashes de las cámaras ni los contratos millonarios. El apoyo en los momentos más oscuros. Así que mientras Khan intenta recuperarse y asimilar esta pérdida, nos deja a todos con la boca abierta. No solo por la noticia en sí, sino por la forma en que ha vivido este duelo y por el papel que, al parecer, ha jugado Demet en todo esto. La verdad que nadie contó y que ahora sale a la luz, nos da una perspectiva completamente diferente de la pareja y del propio Khan. Ahora la pregunta del millón es, ¿dónde deja esto a Khan y Demet? ¿Este dolor compartido los va a acercar de nuevo? ¿O es simplemente el fin de una etapa, con un hermoso recuerdo de apoyo mutuo? ¿Vosotros qué pensáis, esta noticia les unirá más o son aguas pasadas?